Voy a compartir pantalla. And buenos dias. That's actually all the Spanish that I know. Ese es todo el español que sé. Because my mother taught Spanish. Y bueno, me da pena porque mi mamá era maestra de español. She would, of course, speak Spanish. Pero bueno, cuando no quería que yo supiera lo que decía, hablaba en español. Some concepts and then some data. Les voy a hablar de algunos conceptos y luego de un poco de datos. Voy a explicar un poco qué es el consorcio para calidad del software. Pero bueno, después de una hora van a poder entender lo que es deuda técnica y por qué es importante administrarla bien y si se puede eliminarla. Primero que nada, el consorcio para la calidad del software se formó en el 2010 por parte del Instituto de Ingeniería del Software en Carnegie Mellon. Fuimos formados para medir el tamaño y la calidad del software, midiendo el código fuente. Hoy en día tenemos una serie de patrocinadores que nos dan los fondos para el trabajo que hacemos. También tenemos otras organizaciones que son socios que nos ayudan a adoptar normas en la industria. Bueno, empecemos con la definición de deuda técnica. En realidad es el costo futuro de los defectos que permanecen en el código al momento de su lanzamiento. Por lo tanto, es un componente del costo de propiedad. You're going to have to remove them in the future. Often when you're building software, to get it done on time, you know you make decisions that are not optimal, but the code works. And you know that it's someday Y in the sabemos que en algún momento en el futuro vamos a tener que volver y quitar esas debilidades. Esa es la manera en que se crea la deuda técnica. Desde un punto de vista ejecutivo, todo lo que yo tenga que gastar dinero para arreglarlo es deuda técnica porque tengo que pagarlo en el futuro. Entonces veamos lugares donde se da la deuda técnica. Son problemas estructurales. El primer componente es el principal, que es el costo para arreglar los problemas, el esfuerzo que toma poder corregir esos problemas y luego hacer las pruebas y volver a ponerlo en producción. Hasta que no se arregle el problema, estamos pagando intereses sobre la deuda. Y los intereses vienen en forma del esfuerzo extra que tenemos que hacer a la hora de trabajar con código que es demasiado complejo o código que tiene malas características de desempeño, entonces nos cuesta más ciclos en la máquina. Si estamos en la nube, estamos pagando por esos ciclos, de manera que el interés entonces son todos los costos que nos acarrean esos problemas hasta que los arreglemos. Pero bueno, cuando expandimos esa metáfora, encontramos que también hay riesgos, riesgo comercial. Las obligaciones, digamos, si se va la luz, interrupciones en el servicio eléctrico. Otra obligación es si se interrumpe la seguridad del sistema, si se roban todos los números de las tarjetas de crédito, por ejemplo, y se venden. Además, tenemos costo de oportunidad, porque el tiempo que paso arreglando un problema, arreglando la deuda técnica, es tiempo que no estoy pudiendo utilizar para crear nuevo código o para establecer nuevas capacidades o características para ayudar a que el negocio crezca.
Entonces, lo bueno de esta metáfora de la deuda técnica es que nos permite hablar de la calidad del software en términos en que el negocio lo entiende. Estamos poniendo la calidad en términos financieros y las empresas entienden costos. Cuando hablamos de obligaciones o costos de oportunidad perdidos, entienden o pagar el principal de una deuda, gastando tiempo arreglando problemas que no arreglamos antes de lanzar el código. Entonces lo estamos expresando en términos financieros de manera que la empresa pueda entendernos. Hay varias maneras en que podemos utilizar esa metáfora en las empresas. Primero, nos ayuda a calcular el costo de propiedad, porque quiero calcular el costo del esfuerzo para eliminar esa deuda. Entonces, ¿cuánto esfuerzo necesito hacer? ¿Cómo se traduce eso en colones, dólares, euros? Luego la empresa va a querer saber cuál es el riesgo en la tecnología de la información. Muchas veces no tenemos cifras que darles. Entonces, lo bueno con la deuda técnica es que podemos cuantificar un poco de ese riesgo. El riesgo de que se vaya el sistema en horas hábiles. El riesgo de que un hacker se robe los números de tarjetas de crédito. Además, es una buena manera para explicar la calidad del software a la empresa. Ellos no entienden lo que es calidad del software, ni quieren, ni deberían de tener que hacerlo, pero quieren saber por qué cuesta tanto. Entonces es una manera de explicar por qué estamos gastando más arreglando problemas durante el desarrollo para no tener esta deuda técnica después, creando un riesgo para la empresa y costos adicionales para IT. Y finalmente nos da una manera de poder ver todas las aplicaciones que tenemos en nuestro portafolio. Al hacer esto, nos da una manera de poder priorizar cómo podemos asignar nuestros recursos a las diferentes aplicaciones para poder manejar la calidad en toda la cartera o portafolio. Esos son todos los usos de deuda técnica. También podemos poner esto en los contratos que tenemos con nuestros proveedores, diciendo que hay formas de deuda técnica que no queremos ver en sistemas ya entregados y tienen que eliminarla a su costo. Hay problemas que esperamos que sean arreglados antes de poner el código a funcionar. Entonces, algunos de los conceptos detrás de la deuda técnica son muy útiles a la hora de estar negociando con los proveedores. ¿Cómo estimamos la deuda técnica? Bueno, hay varias fuentes de datos, resultados de prueba y análisis estático, y esto nos habla acerca del problema en el código, sobre todo problemas estructurales que debemos arreglar. Luego tenemos datos históricos sobre el mantenimiento, cuáles son los costos, cómo se crean estos costos, y luego tenemos los registros financieros de cuánto esfuerzo hacemos, cuánto esfuerzo hicimos para establecer esta aplicación, sobre todo cuánto esfuerzo hicimos para arreglar problemas. Entonces, si ponemos estas fuentes de datos juntas, tenemos los problemas, los datos históricos. Si juntamos estos, podemos empezar a estimar el principal de esa deuda técnica. Y podemos estimar cuánto me va a costar arreglar todos estos problemas en el futuro. Y estoy hablando de problemas severos. No vamos a solucionar un problema que no tenga ningún impacto sobre nuestras operaciones. Entonces, estamos hablando de problemas que presentan riesgo para la empresa o costos excesivos para IT. Vamos a utilizar un sistema desarrollado por CAST. Esa es la empresa para la que yo trabajo cuando no estoy con CISC.
tiene una tecnología de análisis y trabaja a nivel del sistema. Puede analizar todas las aplicaciones y dar una perspectiva de los problemas que tiene el código a nivel de código y a nivel de arquitectura, ambos. Podemos analizar como 50 lenguajes y 50 marcos, 50 sistemas. Estos entran a un motor de análisis donde podemos evaluar más de 1,200 reglas de codificación. No todas son críticas, tal vez una cuarta parte o un tercio son críticas y deben ser removidas. Luego desglosamos eso en 5 tipos de debilidades. Las 5 faltas detectadas: rendimiento, robustez, seguridad, transferabilidad, que podemos traducir en qué tan fácil es entender y leer el código, y finalmente cambiabilidad, qué tan fácil es cambiarlo. De manera que, bueno, pueden ver que las últimas dos, transferibilidad y cambiabilidad, se traducen en qué tanto podemos mantener ese código. Y las primeras 3, rendimiento, robustez y seguridad, tienen que ver con el riesgo que presenta el código para la empresa. Les he dado ahí algunos ejemplos para cada uno. 4 tipos de debilidades o faltas. Para seguridad, tenemos la inyección SQL, cross-site scripting, desbordamiento de buffer y cadenas de formato no controladas. Estas son debilidades severas que debemos remover del código para que los hackers no puedan entrar a sus sistemas. Así es como lo analizamos, así como es como representamos las faltas o debilidades en las diferentes categorías. Voy a utilizarlas en varias Sorry to interrupt. I filminas. was just wondering, I mean, CAST is just one of these tools. I imagine there's other tools that people can Esta use. es solo una de estas herramientas, me imagino que hay otras. Synopsys tiene una herramienta llamada Coverty para código incrustado. CAST es bueno para sistemas IT. SonarQube hace un buen trabajo para ver el nivel de código inferior. Entonces sí hay diferentes herramientas. Esta es la que utilizamos nosotros porque nos da la posibilidad de ver el nivel de arquitectura. Hay 3 niveles que necesitan ver. El primero es el nivel en la unidad de código. Aquí es donde entro yo. Yo escribo el componente, hago las pruebas de la unidad. Y en este momento yo pienso que bueno, que el software como lo hice yo es el mejor. Pero bueno, ese componente tiene que trabajar con muchos otros componentes, probablemente hechos en el mismo lenguaje. Se dispersan a nivel de tecnología. Mis componentes tienen que interactuar con muchos otros componentes en un sistema mucho más complejo y más grande. El problema más grande es que esto no es toda la aplicación. La aplicación es una serie de tecnologías. Tenemos el nivel de interfase de usuario, lógica empresarial, la base de datos, macros, marcos con los que podemos estar trabajando, y abajo tenemos la base de datos en cualquiera que sea el lenguaje que estamos utilizando. Todo esto probablemente se escribe en diferentes lenguajes. Entonces, por lo general, en una aplicación grande tenemos 5 o 6 lenguajes en que se escribe el código. Y aquí es donde surgen los peores problemas a nivel de sistema, a nivel de arquitectura, y se ven representados con todas estas interacciones. Entonces, si sabemos que tenemos un buen componente, código, eso no quiere decir que ese código no va a tener problemas a la hora de interactuar
con otras partes de código en los diferentes niveles del sistema, en diferentes lenguajes. Ahí es donde se dan los problemas. Voy a darles ejemplos. Voy a hablar de defectos complejos de arquitectura. Esos son los que existen a nivel de sistema, donde las interacciones entre múltiples componentes, probablemente en diferentes lenguajes, están en los diferentes estratos de la aplicación. Se hizo un estudio de un sistema de telecomunicaciones en Canadá para un cliente en telecomunicaciones y encontraron que 92% de todas las debilidades o defectos estaban a nivel de código o del componente, estaban en un solo módulo o clase, eran pequeños. Solo un 8% estaban a nivel de arquitectura. Cuando analizamos la mayoría de los sistemas nos damos cuenta que como entre un 5 y un 15% de los defectos están a nivel de arquitectura. Entonces es poco, por lo general 10% menos. El problema es el costo para repararlo. El 92% fue, el esfuerzo que se puso ahí fue un 48% del esfuerzo total. Pero un 50% del esfuerzo se usó para reparar los defectos, que eran solo un 8%. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay que gastar tanto tiempo. Se hicieron 20 veces más arreglos para poder encontrar todas las implicaciones que tienen los defectos en otras partes del sistema. Entonces se interactúa con otros componentes y es muy difícil limpiar eso. Todos los componentes trabajan de forma sincronizada y dar problemas. Entonces se tuvieron que hacer 20 veces más arreglos a nivel de arquitectura que a nivel de módulo. Hay algunos componentes en el sistema que parecen ser un punto central por donde pasan estos defectos. Están involucrados y estos constituyen un hotspot de arquitectura. Son componentes que causan muchos problemas. Y encontramos que para mejorar la calidad de un sistema, tenemos que eliminar estos hotspots. Por lo general encontramos que no podemos entrar y arreglar y arreglar y arreglar. Lo que debemos hacer es volver a escribirlo. Volver a escribirlo nos tomará menos tiempo que tratar de arreglar todas esas interacciones. Nos damos cuenta que estos componentes fueron escritos por alguien que o no entendía cómo interactuaba con el sistema o tal vez no era muy buen codificador. Entonces lo mejor es simplemente botarlo y volverlo a escribir de manera que funcione con todos los componentes con los que está conectado o acoplado. Entonces nos hemos dado cuenta que si encuentran estos componentes que tienen defectos, simplemente es mejor volverlos a escribir. Los datos que les voy a mostrar vienen de un repositorio. Este es un estudio que hicimos. Teníamos 745 aplicaciones, pero vienen de 160 compañías, algunas agencias gubernamentales en diferentes países. Todas provenían de 14 países, Norteamérica, Europa e India. 321 millones de líneas de código. Y ahí se dieron casi 60 millones de incumplimientos.
de las prácticas de código. Cada 5 o 6 líneas de código había un incumplimiento o una falta. O sea que había muchos problemas en ese momento. Esto nos muestra el tamaño de los sistemas con que estábamos trabajando. Pueden ver que algunos son grandes. 7 sistemas eran de más de 5 millones de líneas de código. El promedio ahí era 300, 400 líneas de código. Entonces, bueno, eran aplicaciones grandes. Estos eran el tipo de empresas de donde sacamos estas aplicaciones, principalmente empresas financieras, seguros y consultorías. También telecomunicaciones, manufactura y otros tipos de empresas de algunas agencias gubernamentales. Entonces, bueno, es una muestra representativa. That are out in the world. So this is the article that we built based on Este es el analyzing artículo que escribimos con base a ese análisis. Se publicó en... Con esto desarrollamos la tabla. Veo que, bueno, los números están un poco pequeños. Pero bueno, vimos diferentes maneras de calcular la deuda técnica y diferentes formas de analizarla. Y en promedio, la manera más conservadora de ver la deuda técnica o de calcular la deuda técnica es que nos costaría $3.60 por línea de código. No estamos hablando de todas las debilidades, estamos hablando de las faltas más serias que es necesario arreglar en el código para poder reducir el riesgo o costo. Esa es nuestra conclusión. Entonces, aunque utilicemos una fórmula conservadora, el monto de deuda técnica de la mayoría de las aplicaciones es enorme. Los estimados de deuda técnica pueden ser una herramienta poderosa para ayudar a los administradores a entender y controlar los costos. Es valioso poder calcular esto porque nos da un sentido del riesgo que representa la empresa y por qué tenemos que gastar dinero para escribir el código de mejor forma para poder reducir estos costos. Sorry to interrupt again. Would it be a reasonable assumption to think that Será razonable pensar que si cost of developers in Costa el Rica costo is por hora less de un than desarrollador en Europe and the Costa Rica es States, menos que that en Europa o Estados Unidos, technical debt should be a nuestra bit deuda lower per line of técnica code? debía de ser un poco más baja por línea de código? Sí, debería de serlo. Y mucho menos en India. Y por eso es que gran parte del trabajo de mantenimiento se hace en India. Sin embargo, bueno, el costo de la mano de obra en India está subiendo. En 20 o 30 años creo que vamos a ver un costo global o casi global para una persona que trabaja en esto. En India, todos los años los codificadores se van a trabajar a diferentes empresas o diferentes lugares. Esto nos muestra cómo la deuda técnica está distribuida. Marcelo has a question. Marcella, yes. Hi, Bill. Just one simple question. Have you tried to compute the amount of technical He debt, tratado de calcular la cantidad de deuda técnica utilizando like function points or cosmic points or something? mediciones funcionales, puntos cósmicos, y no directamente en dólares? Podemos hacer el costo por punto de función. No teníamos un contador automatizado en el momento que hicimos esto. Ahora sí. En ese momento no lo teníamos y no lo utilizamos, pero sí, como los puntos de función son mucho más grandes que las líneas de código, yo creo que
el número aumentaría. Pero hay un problema con los puntos de función y serio a la hora de ver deuda técnica, es que los puntos de función no miden los componentes no funcionales del código. Y la mayoría de estas debilidades de arquitectura y están en esos componentes no funcionales. En la mayoría de las aplicaciones, el código no funcional es más de un 50% del código en el sistema. Entonces necesitamos una medida que capte los componentes funcionales y no funcionales. Entonces debemos ver el código no funcional porque ahí es donde la gran parte de estas fallas se dan. Todas las debilidades de seguridad y confiabilidad se dan en ese código no funcional. Aquí es hasta cómo lo vamos a desglosar. Este es el porcentaje de debilidades que encontramos en los diferentes tipos de incumplimientos. 40% en transferabilidad. ¿Qué tanto se puede entender el código? 30% en cambiabilidad. ¿Qué tanto se puede cambiar? Y el otro 30% entre robustez, rendimiento y seguridad. Solo un tercio de las debilidades se dan ahí en el riesgo comercial. Eso no reduce el riesgo para la empresa. Algunos de esos son problemas muy serios también que deben arreglarse. Si es algo de rendimiento o de seguridad, son riesgos importantes. Area of maintainability. And we looked at this across languages. You can see Aquí there's podemos verlo entre los diferentes lenguajes. El porcentaje es bastante consistente en los diferentes lenguajes, desde COBOL, Java, .NET, C. Encontramos que era bastante consistente en los diferentes lenguajes, en diferentes aplicaciones. Este es un porcentaje de valor en dólares. No, este es un porcentaje cuando vemos los defectos críticos y los pusimos en cada una de estas categorías. Debí haber explicado eso mejor antes. Quiero ver cómo afecta esto a la productividad. Veamos el lanzamiento. Veamos la productividad del trabajo que hice a la hora de hacer el siguiente lanzamiento. Quiero medir la productividad. Quiero ver el volumen de código desarrollado, el volumen del código existente modificado o el volumen de código que ya borré de un lanzamiento previo. Entonces me da una cantidad total del trabajo que hice haciendo cambios, adiciones, etcétera, al código. Y eso lo quiero dividir entre el esfuerzo total utilizado en ese lanzamiento. Y eso me da una idea de la productividad, la cantidad de trabajo con respecto al esfuerzo. Esto es una definición de productividad. Bueno, veamos cómo ve la gente la productividad. Por lo general, se ve como una línea base de productividad. Yo diría que no existe una línea base de productividad. Una línea base me dice, bueno, esta es mi productividad estándar y va a ser siempre la misma en todos los lanzamientos porque tengo la misma gente, estamos utilizando las mismas herramientas, estamos trabajando en las mismas aplicaciones. Entonces, nuestro nivel de productividad debe mantenerse igual a menos que hagamos mejoras importantes. Yo diría que eso es un mito. Creo que no funciona así. De hecho, la productividad es una función monotónica decreciente. Comparamos la cantidad de trabajo con la cantidad de esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, cada vez que yo lanzo una nueva versión del código, probablemente estoy aumentando la deuda técnica. Hay aumentos incrementales en la deuda técnica con cada lanzamiento.
porque no pude arreglar todos los problemas que ya creé. Puedo arreglar algunos, pero no todos. Eso hace el código más complejo y un poco más difícil para trabajar con él, y mi productividad disminuye. Y continúa hasta que finalmente decido hacer algo y arreglar el problema. Entonces, hasta que yo no hago algo, vamos a seguir viendo una disminución en la productividad, porque cada vez va a ser más difícil trabajar con ese código. Entonces, bueno, veámoslo aquí. Supongamos que estamos en el lanzamiento N30. Tenemos el trabajo que hicimos en el desarrollo, retrabajo. Ese retrabajo es el esfuerzo que yo hago para arreglar los defectos que están ahí a la hora de modificar el código. Y luego tenemos problemas que no solucioné, y esos son defectos que no se arreglaron de ese lanzamiento. Luego tenemos el lanzamiento N+1. Entonces tenemos el nuevo trabajo de desarrollo, retrabajo para arreglar los problemas y retrabajo para arreglar los problemas anteriores. Y además yo probablemente creé algunos otros defectos. Entonces, defectos sin arreglar del previo y de este. Y todo esto pasa al siguiente lanzamiento, el N+2. Entonces, simplemente estoy aumentando la deuda técnica a través del tiempo. Y si no hago algo al respecto, mi productividad va a ir disminuyendo y va a ser cada vez más difícil trabajar con este código. Así es como va aumentando la deuda técnica. ¿Cómo le llamamos al lanzamiento N+2? Le llamamos código legacy. Simplemente es un desastre hasta que no se arregle. El rendimiento está disminuido y afecta a la empresa. ¿Cómo manejamos la deuda técnica? Bueno, este es un proceso que se podría utilizar y comienza los ejecutivos tienen que establecer esta política. Eso es lo primero, de reducir la deuda técnica. Tenemos que tener una política que diga, bueno, cada 3 o 4 sprints tenemos que trabajar en la deuda técnica. Si no tenemos ese tipo de política, no se va a hacer nada. Una vez que tengamos esa política establecida, los gestores de aplicación pueden empezar a poner metas de reducción y hacer planes para ver cómo se va a hacer. Quiero reducir la mitad de mi deuda técnica en los próximos 2 años, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y luego tenemos que analizar el código y ver qué tipo de deuda técnica tenemos y luego crear planes para ver cómo vamos a actuar, planes de acción. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes sprints? ¿Qué tipo de deuda técnica vamos a reducir? Por lo general tengo una bitácora que especifica los errores que quiero corregir. Entonces, bueno, tenemos que tener un plan para poder remediar esas fallas, y luego queremos monitorear los resultados y asegurarnos de que estamos lanzando un código mejor que el anterior. Y por lo general, pues queremos reportar a la empresa. Queremos decirles cómo hemos mejorado los sistemas de la empresa para que sean más confiables y así bajar los costos de IT. Esta es una posible forma de manejar la deuda técnica. No se puede hacer todo en un solo lanzamiento. Va a tomar varios lanzamientos, un año más o menos, para poder eliminar los problemas en un sistema.
¿cómo podemos traducir esto en medidas comerciales? Porque a la empresa en realidad no le importa lo que es cambiabilidad o transferibilidad. Realmente quieren reducir el riesgo comercial o cosas que les den valor. Entonces, bueno, ¿qué tipo de problemas de operación tenemos? En robustez podemos ver cortes eléctricos, recuperación lenta. En rendimiento tenemos respuesta reducida. En cambiabilidad tenemos esfuerzo excesivo. Entonces, TI cuesta cada vez más y cada vez obtenemos menos. Podemos ver la parte comercial de esto. ¿Qué quiere decir confiabilidad? O sea, disponibilidad. ¿Qué tanto tiempo va a estar el sistema funcionando y disponible para nuestros clientes? Tenemos que ver qué tan eficiente es nuestra gente, nuestro trabajo. Debemos ver qué tan fácil es este sistema para trabajarlo. Seguridad es protección de los datos, ya sea datos nuestros o datos que incluyen los clientes en el sistema. Transferabilidad, productividad. Y cambiabilidad es qué tan fácil se puede trabajar. 50% del esfuerzo a la hora de mantener un sistema se gasta en comprender qué está haciendo el código. Entonces, si cambiamos eso, vamos a reducir los costos de mantenimiento. También, ¿qué tan rápido podemos darles capacidades para competir? Eso es algo que entienden las empresas muy fácilmente. Ellos quieren que las cosas funcionen fácilmente para poder ser competitivos y poder satisfacer las necesidades de sus clientes. Este es un ejemplo de una empresa de telecomunicaciones muy grande. Tenían muchos sistemas que no estaban funcionando bien, tenían muchos defectos, les costaba mucho dinero, no tenían tiempo para establecer nuevas capacidades porque estaban resolviendo defectos. Esa línea en el medio es el momento en que comenzaron a identificar las peores partes de su deuda técnica. Estos son los resultados que obtuvieron. Podemos ver que la parte gris de las barras es el tiempo que gastaron en arreglar problemas de software. Y la parte azul fueron errores a nivel de sistema, pero no de código. Entonces podemos ver que una vez que comenzaron a analizar el código y encontraron dónde estaba la deuda técnica, a dónde estaban las faltas más severas, pudieron reducir el esfuerzo que tenían que hacer para arreglar estos defectos. Conforme arreglaron el código, tenían menos defectos y a la vez inyectaban menos defectos en el código que empezaban a escribir. Entonces encontraron en general que no solo redujeron sus costos, sino que mejoraron el rendimiento de esta aplicación para la empresa en sí. Estos son datos de un integrador de sistemas europeo. Son 20 o 21 sistemas para sus clientes. Conforme empezaron a corregir la deuda técnica, pueden ver ahí abajo que hay un índice de mantenibilidad. Podemos ver en el eje de Y aparece la cantidad de tickets que se ponía para cada uno de esos sistemas. Lo que podemos ver es que el índice de mantenibilidad mejora. 4 es el número más alto. Conforme la mantenibilidad aumenta y la deuda técnica se reduce, la cantidad de tickets se reduce.
Entonces, pues quedaron muy satisfechos. Encontraron que si podían hacer un cambio de 0.24 en esta escala, en su mantenibilidad, eso disminuía la actividad de mantenimiento en un 50%, mucho menos tickets y mucho menos esfuerzo para arreglarlo. Esto le probó al integrador de sistemas que al reducir los defectos y reducir la deuda técnica, podía tener un gran impacto en reducir el costo de mantenimiento. Este es un banco muy grande. Conforme aumentaron la calidad de su software, este es en el eje de X tenemos la calidad del software y tenemos la cantidad de incidentes y lo que cuesta cada uno de esos incidentes en cuanto a pérdidas y esfuerzo para arreglarlos. Pasaron de sus peores aplicaciones, donde tenían una pérdida de más o menos $2,5 millones, hasta sus mejores aplicaciones, donde la pérdida era solo más o menos $3,000, porque no había mucho que arreglar y no estaba dándoles problemas de operación durante horas hábiles. Entonces el tiempo que gastaban arreglando estos problemas tenía un gran impacto en los costos de la empresa. Finalmente tengo un par de filminas que hablan de CISC y lo que hacemos. Somos una organización que establece normas para la calidad del software. Si son aprobadas estas normas, se convierten en normas OMG. Tienen estándares para UML, Corba y otras capacidades. Entonces, fuimos formados para esto. Vemos lo que es tamaño y calidad. Hemos producido 9 estándares, normas. Arriba, los que tienen que ver con tamaño, vemos que nuestra norma para puntos automatizados, esta es una norma ISO 19515 y se enfoca en ayudar a análisis estático y desarrollo de sistemas que pueden contar puntos de función de forma automatizada. Y esto reduce los costos dramáticamente. En cuanto a calidad, creamos normas para seguridad, confiabilidad. Estos son la mitad de las características. Hemos automatizado la mitad de estas, las hemos actualizado para combinar IT y código incrustado, todo en un solo documento. Esto está en el sistema ISO, tiene un número, lo pueden ver ahí en la página web de ISO. Creo que en abril lo van a publicar. No se puede accesar hasta que lo publiquen formalmente, creo que será en abril. Pero bueno, esta norma fue establecida para los proveedores de tecnología y para que sepan cuáles son las debilidades para esas características de calidad. Pero bueno, para aquellos de ustedes que quieran hacer a sus proveedores responsables, pueden pedirles que alcancen ciertos niveles de calidad conforme a lo establecido en la norma ISO 5055. O pueden escoger algunas de las características de calidad y decirles, bueno, esto es lo que queremos. Así es como funciona CISC. Nuestro trabajo más importante son las normas OMG y los componentes se pasan a ISO.
Esta es nuestra página. Los invito a que se hagan miembros de CISC. La membresía es gratis. CISC lo pagan los patrocinadores. Tenemos patrocinadores que nos dan los fondos. Y en nuestra página web tenemos todas las normas. Las normas ISO son gratis. Tenemos conferencias anuales. Tenemos gente del gobierno y de la industria. Dan conferencias acerca de ciberseguridad, software de ciberseguridad, y todo esto está disponible en nuestro sitio. Hay mucha información, lenguaje para utilizar en contratos para especificar las características de calidad. Y estas son las compañías que tenemos. La mayoría de empresas Fortune 1000. So with that, let me open the floor for questions. Bueno, ahora pueden hacer preguntas. Thanks a lot for that, Bill. That was very good. Thank you. Excellent. One obvious question, Bill, is if you don't have Una pregunta obvia es, bueno, si no tenemos una herramienta de análisis de software, va a ser muy difícil analizar la calidad de un sistema. Cuando los sistemas eran pequeños, podíamos usar revisiones de código o inspecciones formales, pero bueno, mi último informe de calidad teníamos 1.3 billones de líneas de código. 75 eran de más de 1 millón de líneas de código. Entonces son sistemas muy grandes. Tenemos que tener herramientas automatizadas. Ese es el propósito, poder automatizar gran parte del trabajo para que los desarrolladores puedan diseñar código y desarrollar casos de prueba para que el sistema haga el trabajo más rutinario. In fact, CISC is now working on measures for CISC DevOps. está trabajando en medidas para DevOps, para ambientes DevOps. Lean se convierte en un concepto importante. Estamos creando en DevOps algo que es como una línea de producción. Código no es algo que uno fabrica de la misma manera en que hace un radio o un carro, pero los conceptos pueden traducirse de forma que trabajen en ambientes de desarrollo de código. Eso es lo que estamos tratando de hacer, es poder establecer medidas para una nueva manera de desarrollar código de una forma más eficiente, más rápida. Has CAST or other companies made some sort of taxonomies for architectural defects, like the ones you mentioned? ¿Compañías han hecho algún tipo de taxonomía? Sí, en el sentido de que están relacionadas con las características de calidad. Entonces se pueden clasificar los defectos de arquitectura en esas áreas. Standard ISO software quality standard. CISC debe cumplir con ISO 25010. Yo soy coautor de esa norma. Se agregó seguridad. Una de las características ahora es flexibilidad. Escalabilidad es una subcaracterística porque eso es más consistente con el esfuerzo para modernizar el software. El desglosar las cosas en microservicios. Yo me aseguro de que cumplamos con ISO 25023. Esa es una norma que define las medidas de calidad del software, pero solo las describe
a nivel operativo. Hay muy pocos que están a nivel de código, a nivel de sistema. Entonces describe la confiabilidad como disponibilidad o tiempo de recuperación. No lo describen como un mal manejo de errores o cosas que pueden romper el código. Entonces, CISC complementa la norma ISO 25023. So we describe quality at the code level, whereas Describimos la calidad a nivel de código y la 2523 lo describe a nivel operativo. Entonces, además, bueno, todas las debilidades de código, cada debilidad CISC o cada debilidad que tenemos a la hora de calcular estas medidas, ahora tiene un número CWE, Common Weakness Enumeration en inglés. Es un repositorio originalmente de todas las debilidades que los hackers podían utilizar para entrar a los sistemas. Había 800 más o menos de estas debilidades. CISC lo ha expandido a cualquier tipo de debilidad. Entonces, todas las debilidades de CISC son parte de esas CWE. Eso se mantiene con fondos del Departamento de Estados Unidos de Homeland Security. Is an ITU standard, International Telecommunications Union standard. So that means it's recognized by the United Nations. So Es CISC, una everything norma reconocida por las Naciones Unidas. Todo lo que hace CISC, hasta donde podamos, tratamos de cumplir con normas. Somos consistentes con ISO o con normas de Naciones Unidas. ¿Alguna otra pregunta? There is one in the chat. Oh, okay. From Professor Alexandra Martinez. Should I read it or do you want Yes, to let's see. Well, yeah, you better read it. It's probably in Spanish. How is technical debt affected by trends like agile methodologies, for example, for Yeah, releasing code actually, fast or that's a great microservices? Yeah, it's a wonderful question, and I'll break it into two parts. Voy a dividir esta respuesta en dos partes. The consultants at Gartner, one of the major Unos consultores en Gartner, uno de los principales sistemas de asesoría, encontraron que los métodos ágiles estaban aumentando la deuda técnica en los sistemas. Y es un problema cuando tenemos un tiempo de ciclo corto, 2 o 3 semanas, no tenemos mucho tiempo para arreglar los problemas que hemos creado. Arreglar código complejo. Vemos que no tenemos tiempo porque tenemos que darles el código. Entonces encontraron que la deuda técnica pareciera estar aumentando como función de los métodos ágiles. Está aumentando cada vez más. Los sprints van pasando, reciben solicitudes de la empresa y de IT y no les da tiempo de devolverse a corregir los errores que han creado. Entonces no hay una política para proteger el tiempo para eliminar la deuda técnica en el futuro. En algunos casos los métodos ágiles están aumentando la deuda técnica a pasos agigantados. Y ese es un problema. Debe haber protección dentro de un sprint en cuanto al porcentaje de tiempo que se debe asignar para arreglar problemas de lanzamientos previos, ya sea de código de arquitectura. La segunda parte de esa pregunta, ¿cuál era? El lanzamiento de servicios o microservicios que tienen código en diferentes lenguajes. Sí, eso acelera el problema. Los microservicios son, bueno, una bendición porque simplifican las cosas. No tengo que coordinar con toda la organización para hacer cambios en el código. Mi equipo tenía responsabilidad por los siguientes componentes y podemos hacer los cambios. Si lo mandamos por el DevOps, todo funciona. En la práctica,
conforme pasa el tiempo, se ha degradado la arquitectura. Se han hecho conexiones en el repositorio. Se ha degradado la arquitectura. Ya no es una arquitectura basada en microservicios. Se convierte en algo más parecido al legacy. Entonces hay que proteger esa integridad para poder mantener un sistema basado en microservicios. Además, la complejidad adicional, una vez que lo ponemos en microservicios, hay muchas partes. Lo que encuentra mucho la gente es que hay 3 o 4 microservicios que hacen lo mismo, porque fueron creados por diferentes personas que no se había dado cuenta que existía ya lo mismo, la misma función. Entonces se hacen grandes y complejos y debemos proteger la integridad de la funcionalidad para que no hayan varias piezas haciendo lo mismo. Esa es una forma interesante nueva de deuda técnica. Tener muchos microservicios y es difícil entenderlos todos y cómo interactúan. Keep reasonably safe. But there is a lot out there in a microservice and the complexity. Existe mucho en cuanto a microservicios y la complejidad de ese ambiente. Entonces, entre más se puede hacer para simplificar esa complejidad y que sea más fácil entender cuáles microservicios existen, mejor. Porque sí, es un reto, la deuda técnica en un solo componente de código está ahí, porque es un microservicio. Un microservicio puede tener mucha deuda técnica con la que hay que trabajar, pero también tal vez es necesario mantener la integridad de la estructura, porque si no se pierde el valor de tener microservicios y se crea una gran cantidad de deuda de arquitectura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿Podemos traducir? Yep, I have one small question. Okay, sure. Tengo una pregunta. Usted dijo que los desarrolladores, a nivel de desarrolladores, que son los mejores programadores. Sí, bueno, todos creemos que somos los mejores. Ese es el nivel que SolarCube puede atacar, no niveles más altos. Bueno, no, están trabajando para poder análisis a nivel de sistema. They're getting there. Pero sí, bueno, van hacia allá. Originalmente estaban enfocados en componentes de código y ahora ya se están expandiendo. Cast y Stoner han estado ahí por un tiempo considerable. Hay otros, no los he mencionado, hay muchos otros competidores. Hay una marca llamada VeraPrism que tiene un sistema muy eficiente y rápido porque utilizan tecnología más nueva. Entonces, ellos hacen análisis a nivel de arquitectura. Yo soy profesor, entonces esta es una pregunta más relacionada con la anterior. What can we do to learn ¿Qué from what podemos you hacer para aprender de lo que ustedes están investigando y viendo en en esta área para poder hacer que las nuevas generaciones de desarrolladores de software aprendan prácticas para evitar crear la deuda técnica? Las universidades tienen acceso a publicaciones y hay una conferencia que yo creo que es de IEEE sobre deuda técnica. Se da todos los años en la conferencia internacional y los principales investigadores se reúnen. Recientemente nos reunimos 40 en Dogstool,
Alemania. Hay una serie de conferencias en Alemania que se llaman Dogstool Conferences sobre tecnología de la información y publican libros. Hace como 3 o 4 años tuvimos una sobre deuda técnica. Entonces, bueno, si entra a IEEE o ACM y buscan transacciones de ingeniería del software, y si ven lo que hay sobre esa conferencia, creo que ahí se pueden mantener muy informados en cuanto a lo que está sucediendo en el área académica. He asks, how much time Jaime Murillo pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer un diagnóstico de la deuda técnica de un banco en Costa Rica? Un banco de nivel medio, digamos, en los Estados Unidos. Depende de qué tan grande es el sistema. The technologies that look at the architectural level take Si longer. vamos a ver las tecnologías a nivel de arquitectura, toman más tiempo porque hay que comparar más. Por lo general, con 700 líneas de código se toma unas cuantas horas. Puede bajar de la web algo que analice sus componentes, pero hay que ver las interacciones. Entre más interacciones haya, más tiempo se va a necesitar para poder analizar a nivel de arquitectura. Pero en menos de un día, en algunas horas, se puede hacer el análisis. Este banco, yo diría, aquí tenemos presentes mucha gente de ese banco, creo que tienen millones de líneas de códigos en muchos lenguajes distintos. Muchos de estos sistemas manejan varios lenguajes. Aumenta el tiempo, por supuesto, porque hay que dividirlos y establecer la sintaxis. Y sí, se puede hacer un análisis a nivel de arquitectura. Synopsys lo hace y hay otros que lo pueden hacer. La comparación entre lenguajes. Pero bueno, habría que en Internet buscar los diferentes sitios, saber qué dicen. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos, todos los años o cada 2 años, An analysis called SAMATE, where they invite people to submit their static tienen algo analysis llamado technologies. And it's really focused SMATE para trabajar en lo que son debilidades y ver qué tan efectivas son las herramientas para detectar So that's another place to look for comparisons. But debilidades en el código. Entonces, bueno, ese es un buen lugar para buscar. Pero bueno, los sitios web, yo diría que verlos y pedirles una lista del tipo de fallas o debilidades que detectan. La mayoría tienen esa lista y entonces así ustedes pueden decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades y su tecnología. Vera, Prism, Cast, Synopsys y algunos otros pueden hacer análisis multilingüe. There is another question from Nelson Cotto from the Central Hay una Bank of pregunta Costa Rica. de Nelson Cotto. He asks whether there is any way of Pregunta si hay alguna manera de saber differentiating o controlar o diferenciar obsolescencia tecnológica. ¿Cuánto COBOL tienen? the amazing thing when we analyze these systems in banking and Cuando analizamos los sistemas en banca o en empresas de seguros, sobre todo en banca, la cantidad de COBOL es enorme. La mayoría de los sistemas están en COBOL they're porque very funcionan, complex. There's no son muy documentation, complejos, and the guy that no hay wrote it is documentación y el que lo escribió ya no existe. Entonces, a la gente le da miedo volver a hacer todo en COBOL porque no saben qué está pasando y les da miedo cometer un error. Entonces tienen código Java alrededor de eso. El COBOL
alguna vez puede ser un reto porque el tamaño promedio de un componente en la mayoría de los idiomas, lenguajes es 50 líneas de código y en Java 30, en COBOL es 600 líneas de código. Entonces es un mundo totalmente aparte y en los bancos hay muchísimo COBOL. Si ustedes no tienen mucho, pues es una bendición. But I think look at the companies that I've mentioned that Creo do que, bueno, deben ver las diferentes empresas que les mencioné que hacen análisis en múltiples lenguajes, porque, bueno, toma más tiempo, pero eso les va a dar una mejor idea de la aplicación y de las debilidades o fallas. Creo que hay otra parte de esa pregunta. ¿Será una buena idea migrar? La migración es una estrategia. Algunos migran parte del sistema, pero no todo. Hay una razón para pasar a microservicios. Bueno, queremos pasar las cosas a la nube para que los costos operativos bajen. Podemos querer simplificar el sistema para poder hacer cambios de forma rápida y tener mayor funcionalidad. Queremos separar hasta donde sea posible trabajo de los equipos para que puedan trabajar independientemente con sus propios componentes para poder ponerlo a funcionar más rápidamente. Esa es una de las ventajas de un sistema de microservicios con buena arquitectura. Entonces, creo que tienen que decidir qué partes de un sistema legacy funcionan y qué es lo que queremos convertir en microservicios. Una parte del sistema legacy es tan complejo y no está documentado y va a tomar mucho tiempo ponerlo en microservicios. Tenemos una estrategia, bueno, saquemos lo que podamos rápidamente y hay que desintegrarlo. But there's no requirement. No hay un requisito. Hay mucha gente que ha pasado sus sistemas a microservicios, pero otros no porque consideraron que era muy caro o el riesgo era muy alto o el beneficio no era suficiente para justificar el esfuerzo que implicaba. Es una estrategia en la que hay que ver el costo y la estrategia de tecnología de la información que están utilizando. Other companies coming from other questions from the YouTube. Okay. And also from people who are attending here. This is one from Professor Gabriela Marín. Esta es una pregunta de Gabriela Marín. Do different actors within institutions or organizations, diferentes participantes de una organización tienen a veces diferentes perspectivas de lo que es la deuda técnica? Sí. Hay dos enfoques a la deuda técnica. El original, desarrollado por Ward Cunningham y publicado en una conferencia en 1992. Se pueden hacer decisiones sobre el diseño subóptimo para poder sacar el código, pero sé que debo arreglarlo después. Eso es deuda técnica. Lo hice al propio, lo hice estando consciente para poder sacar el código rápidamente y sé que en el futuro va a haber que arreglarlo, sí. Algunas debilidades comunes como una inyección SQL o overflow del buffer. However, the CIO and the CEO, they don't care. Sin embargo, el CEO o el CIO no les importa. Si yo tengo que gastar para arreglarlo, es deuda técnica.
es importante saber que si hay que gastar dinero para arreglarlo es deuda técnica. Entonces, el enfoque industrial es que cualquier cosa que hay que arreglar es deuda técnica. What's my cost going forward to fix all this stuff that's just got to be fixed? And so I think it's more, the definition I use is more useful for industry. But academically, there's interest in the cost of making suboptimal design decisions because I just had to get code delivered. And that would help me think about the trade-off between some additional schedule or resources versus, getting things done quickly and creating these suboptimal chunks of code. Excellent. Okay. Thank you very much. There are more questions coming. What are your suggestions for approaching executives, communicating? Delia, I can hear you. Yeah, I can hear you. So that's okay. I'm in English because I'm too dumb to learn any other languages. I flunked German. I flunked French. It's amazing. I even have a degree. I passed Latin because you don't have to speak it. Bueno. Okay. Well, let me go ahead and answer the question, and we can. The suggestions for communicating the realities of technical debt to executives in companies. Yes. I think if you can express it, I showed you that chart that expressed it in terms of different forms of cost. There's the principle of the cost of fixing, there's the interest. This is money we're paying, effort we're having to spend until we get it fixed, or it's cost we have because we're using too many cycles for inefficient code or whatever. There's also liability. What if the system crashes? What do you lose in terms of customer interactions? If somebody breaks in and steals all the credit card data, what is that going to cost us? So the more we can put the cost of critical violations into these terms, the easier it is to talk to an exec. I mean, they understand the business risk. They understand hackers breaking in and costing them millions. I mean, I'm now argue sometimes that we're in the era of 9-digit defects. And people say, do you mean 9 digits? You mean bits or bytes? And I say, well, I mean dollars and euros. I mean, we're literally seeing problems that cost over $100 million or 100 million euros to fix. Target had a breach of all their credit card data. They figured it was about $200 million in liability. The Equifax breach, that almost put them out of business. They're figuring that could be $600 million. RBS, the Royal Bank of Scotland, had a crash, basically, and a bad update. And when it was backed out, the fellow that did it destroyed all the customer data. And so, 22 million Britons couldn't get to their bank accounts for 3 weeks, couldn't pay their mortgages, couldn't buy food. I mean, it was a disaster. They figured that 175 million British pounds, which would be somewhere closer to 250 to 300 million dollars. So, the worst of these is costing a fortune. For a mid-sized bank, it won't be that bad, but it's still. Banco de tamaño mediano no va a ser tan malo, pero sí tiene un impacto sobre las utilidades. Entonces creo que si la peor debilidad en términos de las posibles obligaciones o costos en el futuro, si tenemos que gastar más en IT porque el código está mal, entre más podamos poner las cosas en este tipo de términos financieros, va a ser más fácil para ellos entender, para los ejecutivos.
By the way, But- before you, don't Tengo use otras 4 preguntas. No hablen de calidad del software, porque a los ejecutivos no les gusta, a ellos no les importa. Si hablan acerca de momentos en que el sistema no va a estar funcionando, eso les va a importar. Calidad no les importa. ¿Quién debe estar a cargo de la calidad del software? ¿Cuáles son las mejores prácticas para esto? Por lo general, sería bueno tener un jefe, director de calidad del software. Podría ser la persona que está a cargo de mejoramiento del proceso de software. Si tienen una organización de auditoría, podrían ser ellos, pero tiene que ser alguien que tenga el tiempo para pasar de aplicación a aplicación y evaluar las prácticas, ver los datos en la cantidad de deuda técnica, cantidad de fallas que hay en el sistema y debe saber acerca del mantenimiento de software para poder dar recomendaciones acerca de cómo mejorar el sistema y reducir la deuda técnica y las prácticas que se deben adoptar para que no vuelvan a recurrir en esos problemas de código. Entonces debe ser alguien que cuente con todas estas cualidades. Tiene que ser una persona definitivamente que tenga el tiempo para poder ver las diferentes aplicaciones y ver cómo se están haciendo y su calidad. someone who has the time and the responsibility and the Tienen assignment que tener el tiempo y la responsabilidad y deben ser asignados para hacer ese trabajo y poder hacer recomendaciones y evaluaciones. There's another question regarding Una de requirements. las Um, preguntas is con respecto a los there a way to requerimientos. ¿Hay una manera para address abordar from la deuda técnica? analysis and validation? Is that there, those yeah, there's early a whole times? Desde separate, el punto de yeah, vista de validación, hay toda una I don't know if there's a large body of work, but a whole separate thought process on requirements. un proceso separado acerca de los requerimientos. Tenemos que poner esto en el sistema. Entonces tenemos un sistema con características conflictivas o características que no necesitábamos. Entonces, yo no sé si hay herramientas automatizadas que detecten eso. Yo creo que la mejor manera de defenderse de la deuda de requerimientos es, primero que nada, asegurarnos de que tengamos, de tener gente que nos presenten requerimientos distintos. No podemos obtener aporte de una sola persona. But for those of you in banks, how Para does aquellos de ustedes que trabajan en bancos, ¿cómo crece un banco? Crece comprando otros bancos y esos otros bancos tienen sus propios procesos y no quieren cambiar, quieren seguir haciendo las cosas como siempre las han hecho. Entonces, cuando yo establezco los requerimientos para un sistema de banca, toda la gente con sus diferentes procesos, todos quieren sus procesos en los requerimientos. Entonces, bueno, eso es un problema. Hay 16 maneras de hacer una misma cosa. Este es un problema que debemos resolver a nivel de requerimientos. Tenemos que simplificar el proceso. Entre más estandarizamos el proceso en todas las divisiones, más fácil va a ser para IT establecer un problema que no sea muy complejo y que la arquitectura se pueda mantener a través del tiempo. Entre más requerimientos, más complejo va a ser el sistema y eso es el resultado de deudas de requerimiento. Les voy a dar un ejemplo. Estábamos trabajando con un banco y nos pidieron que viéramos el proceso para procesar tarjetas de crédito. Lo analizamos en un par de meses y nos dimos cuenta que tenían 183 procesos distintos en la operación de tarjetas de crédito y 16 maneras distintas para abrir una cuenta. Era una pesadilla. En esos 2 meses que trabajamos con ellos, simplificamos eso
a 50 procesos y 3 maneras para abrir una cuenta. But, you know, Si that hubiéramos trabajado más tiempo, lo podríamos haber simplificado más. Pero bueno, esa racionalización o estandarización del proceso comercial debe hacerse primero. Y después, cuando se desarrollan los requerimientos, ya están más organizados, es más sencillo y hay menos deuda de requerimientos que entra en el código. Ahora, cada vez que alguna de esas unidades en el banco cambia, hay que entrar a hacer los cambios. Es muy complejo y consume muchísimo tiempo. in some aspects of technical debt. Next question. Maybe this is the last one I have here. Okay. Esta es la última So pregunta far. que tengo This is hasta ahora. a colleague, Es de un who colega works in software engineering, que particularly trabaja en ingeniería del software. maintenance and evolution. And I will translate. It's his perception that the software industry has produced software for solving Hay una diverse problems perspectiva de que la much. industria del software and on resources for following up the process of development and maintenance so that it addresses technical debt. He's Oh, yes. talking about the process of developing or maintaining software and having some los software procesos support y mantenimiento software. so that it You're talking about removing technical debt that we're spending all our Estamos time. hablando de quitar la deuda técnica. Yeah, and well, eliminar la deuda técnica. Bueno, es un reto. Tenemos métodos ágiles, tenemos un ciclo corto, no hay tiempo para devolverse a arreglar las cosas. Hacemos la prueba. Hay pruebas de the backlog. sistema de integración, pasan al backlog. A veces hay tiempo para arreglarlos, pero a veces se pasan al backlog y nunca salen de ahí porque cada vez hay más solicitudes nuevas. Entonces no pasamos el tiempo tratando de reducir la deuda técnica antes de declarar que nuestro código está listo o potencialmente listo para producción. Esto tiene que ser una política. En realidad nada va a cambiar si no hay políticas establecidas. Podemos pasar 10% de nuestro tiempo solucionando deuda técnica anterior y otra parte de nuestro tiempo en resolver problemas de este lanzamiento presente. Pero si no hay políticas de eso, el desarrollador no va a tener la autoridad para hacerlo. Entonces el único tiempo que va a tener para hacerlo van a ser noches y fines de semana. Y bueno, van a estar cansados y ahí van a haber más problemas y más faltas. Entonces, bueno, los ejecutivos son responsables de crear un ambiente en el que se pueda medir y administrar la deuda técnica. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es reducir el riesgo y el costo para la empresa. Y por eso la deuda técnica es un término útil, porque eso hace que los empresarios entiendan. Muchas gracias, Bill. To please open their mics and their cameras so we can thank Bill properly. A todos que abran sus cámaras y sus micrófonos para poder agradecerle a Bill. Para despedirnos y para agradecerle a Bill como se lo merece. Yo creo que I think we're all very pleased. It was a great lecture, a great presentation, and very useful. I already got comments over the chat of real business applicability that they're going to take. Well, good luck. And I really enjoyed having a chance to talk with you, and good luck on going back to your banks and other businesses and having some real impact. Buena suerte en sus empresas. Espero que tenga mucho impacto. Thanks very much. Thanks. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Bye bye. Gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Hasta luego. Por invitarme. Gracias. Gracias por